papá era un hombre muy alegre. Mi papá se fue del YECSE porque él tenía catarata. Este es Fernando Reyes, 33 años con nosotros. Son 33 años. No le dieron ni su liquidación completa, ni le dieron su doble. Y mi papá se cansó de llamar a Maribel, a Antonio, y ahora están llamando porque mi papá muere. Si nosotros hubiéramos recibido ese dinero, cuando hubiéramos aparecido en esa lista de lo que ya ellos le han dado dinero, porque no se lo dieron a él cuando él estaba vivo. Bartolo, tu tío, 2 meses ingresado. Él simplemente le dijo a mi hermano que esa discoteca la iban a cerrar. Y si ellos la iban a cerrar era porque no estaba en buen estado. Pues le dijo a su esposa también que esa discoteca la iban a cerrar, que él se iba a quedar sin trabajo. Hola, bienvenidos a Te lo explico con Nairobi Viloria. Gracias por acompañarnos en otra conversación importante de esas historias que debemos conocer y aquellas que no debemos olvidar. Y seguimos con esta todavía cobertura especial del caso Jet Set. Este es un caso que desde que me enteré me tocó el alma y hoy tengo el honor de conversar con su hija. A través de las redes sociales pudimos comunicarnos y darse este encuentro. Ustedes recordarán el caso del señor Fernando Reyes. Este es Fernando Reyes, 33 años con nosotros. Fernando, el camarero más antiguo de Jet Set, 33 años. Ya tenía 1 año y algo que no trabajaba en la empresa, viviendo en los Estados Unidos junto a su esposa. Regresó al país el domingo y ya el lunes estaba en esa fiesta para saludar a sus amigos y compartir. Y ahí perdió la vida. Su hermano, Bartolo Reyes, luchó por su vida durante 2 meses y continúa en recuperación ya en su casa. Hoy vamos a hablar con Vanessa, la hija de Fernando, para que nos cuente un poco de cómo ha sido todo este proceso y conocer un poquito más de Fernando, porque también es justo hacer honor a estas vidas perdidas. Vanessa, gracias por recibirnos en tu hogar. Gracias a ti por venir. Háblanos un poquito de Fernando. ¿Quién era? ¿Cómo era tu papá? Porque todo el mundo habla de que Fernando siempre estaba en flow, un hombre con ánimo, con actitud. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo era él? Mi papá era un hombre muy alegre, siempre con esa fuerza, le gustaba mucho trabajar. Mi papá podía llegar de su trabajo a las 6 de la mañana y ya en eso de las 3 o las 4 lo estaban llamando y él de una vez se ponía su ropa y se iba. Siempre un hombre alegre, fuerte y fue un hombre muy íntegro también, en todo el sentido de la palabra. Fue mi papá, un hombre, le gustaba mucho comer, era bien comelón mi papá. Y de verdad que a mis hermanos y a mí, a mi mamá, nos dolió mucho todo eso que pasó ese día. Ha sido difícil. Demasiado. Tu papá duró 33 años trabajando. Inclusive le entregaron un reconocimiento en 2023. Una placa y él se va. Pero, ¿por qué se fue? ¿Cuál era su condición ya de salud en ese momento? Cuéntanos un poquito de esa parte. Mi papá se fue del YECSE porque él tenía catarata y tenía glaucoma. Ya él no estaba viendo bien de la vista. Incluso fue operado 2 veces, que aquí tengo fotos de cuando mi papá lo operaron. También él decía que le dolía mucho la cadera, tenía problema en la columna. Y todo su historial médico él se lo entregó allá, a Antonio y a Maribel. Por eso fue que mi papá se retiró del YECSE, porque también la música le estaba ocasionando problemas en sus oídos. No escuchaba bien. Sí, música altos decibeles, tantos años. Y mi papá, ya un hombre de casi 60 años. Ya le estaba afectando. Sí, y por eso se retiró. ¿Y por qué él presentó esa documentación de temas de salud a los propietarios y administradora de Jet Set? Porque mi papá siempre fue un hombre que hizo la cosa por la ley, por la regla. No quiso de que abandona su trabajo así, no. Él presentó su renuncia por eso. Al momento de su salida, ¿cómo fue el trato con los propietarios?
Ahí vimos que en ese reconocimiento Toño Rosario dice, hay que darle su liquidación y su doble, porque fue un diciembre, Sí. donde se hace reconocimiento y su salida. Esa parte se cumplió, le otorgaron algo por los años de trabajo. Mi papá vino consiguiendo algo después del año. Le dieron una mitad. Cuando él llegó aquí, el día 6 de abril, le pregunté, papi, ¿le dieron todo su dinero? Y me dijo, me dieron una parte. No le dieron ni su liquidación completa, ni le dieron su doble. Que mi papá se retiró, fue ya casi 31 de diciembre. Le tocaba su doble sueldo le tocaba. Entonces le dieron, te dijo él, una parte. Una ¿No te parte. precisó qué parte? ¿Cuánto? Le dieron 150, me dijo mi hermano. 150. ¿Y le prometieron cuánto? Eso no No tengo sabías. claro, pero mi Pero él te hermano decía sí. que le faltaba una parte. Claro que le faltaba, son 33 años. Entonces, cuando él llega aquí al país el día 6 de abril, la tragedia fue el 8, el día 6 él te dice, me falta todavía una parte. Sí, el día 6 él me dice. Y aunque vamos a hablar luego de la noche de la tragedia, pero ¿qué pasó con esa otra parte? ¿En algún momento hubo un acercamiento posterior a la tragedia? ¿Qué pasó con ese dinero pendiente? Ellos después de la tragedia, después que pasa como un mes, ellos llaman a mi mamá y le dicen, la secretaria de Antonio Carmen llama a mi mamá que le manden un número de cuenta para depositarle lo que resta de la liquidación. Ya por mi papá era que necesitaba su dinero. ¿Por qué no se lo dieron a él? Si mi papá se cansó de llamar a Maribel, a Antonio, al hijo de Antonio, se cansó de llamarlo. Y ni porque mi papá le dijo que se tenía que operar de la vista. No le dieron su dinero completo, no es justo. Y ahora están llamando porque mi papá muere. Si nosotros hubiéramos recibido ese dinero, cuando viene a ver, hubiéramos aparecido en esa lista de lo que ya ellos le han dado dinero. ¿Tu mamá se negó? Sí. ¿Qué te dijo ella? ¿Por qué se negó? Dijo ella. Porque ella me dijo a mí que era mi papá que necesitaba ese dinero, que porque no se lo dieron a él cuando él estaba vivo. Ella en este momento no le va a aceptar. Y por eso mismo, porque si uno hubiera aceptado ese dinero, nosotros hubiéramos aparecido en esa lista, como que uno hubiera recibido dinero de parte de ellos. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Lidia Sánchez. Doña Lidia está en Estados Unidos, por eso no nos acompaña en el día de hoy, y desde allá viviendo todo este dolor, y le mandamos un abrazo en medio de esta entrevista. Entonces, cuéntame un poquito ahora, ese día tu papá se prepara temprano, se tira foto aquí en la casa, porque cuando venía de Estados Unidos se quedaba aquí contigo. Sí. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Somos 5, 3 hembras y 2 varones. ¿Y tú eres qué número? Yo soy la más pequeña. Tú eres la más pequeña. Inclusive, cuando ya tú naciste, tu papá trabajaba allá en Yetse. Sí. O sea, que Así creciste viéndolo viajar hacia allá. Todo el tiempo. Se prepara y se va a esa fiesta. ¿Tienes algún tipo de comunicación con él durante la fiesta? Él todo el tiempo se comunicó con mi hermano. Unas horas antes, él llama a mi hermano y le dice, hijo, ¿todo está bien? Porque cuando él estaba aquí, que ya se iba, él me dice, Vane, ponme ese regalo en el taxi. Un regalo que le iba a llevar al general Domínguez. Me dice, pónmelo en el taxi. Y cuando él sale, está hablando con mi hermano, porque mi hermano le compró el vuelo mal, porque él se iba el 25 de abril de ese mismo mes, se iba para Estados Unidos. Y mi hermano se lo compró, fue para mayo. Y mi papá le dijo, no, cámbiamelo. Entonces mi hermano se lo puso para el 25 de abril. Y qué te digo, ese lunes fue, mi papá me dice, el domingo 6 me dice, vale, cuéntate temprano porque el otro día vamos al banco. Mi papá nunca me hubiera llevado a mí a resolver ningún tipo de cosa con él, de quedar en el banco ni nada de eso. Él me dijo, vamos al banco. Cuando salimos del banco me dice, vamos al Ole. Y ahí él compró un pantalón, unos zapatos para ir para el Yexé. Y cuando llegamos aquí yo le cociné y él comió y se puso, después se midió su ropa, como la ropa que él se iba a poner cuando se fue al Yexé. Se la midió y me dijo a mí, tírame un par de fotos. Yo le hice una sesión de fotos aquí y se la envié a su número. ¿Dónde él estaba sentado en la discoteca? ¿En el centro, en los laterales?
Frente a frente, en el centro, él estaba sentado frente a frente a la tarima, ¿Con quiénes estaba él? con el general Domínguez, es lo que sé, porque era con él que él se iba a reunir allá. El general Domínguez también falleció. Y estaba al lado de Octavio Dotel, mi papá. También, sí, al parecer, en una mesa ubicada en el centro, donde todos perdieron la vida. ¿Cómo te enteras de lo que pasó y a qué hora? En eso de las 12:30, 12:27, perdón, el papá de mi hijo me tira. Saludé a Fernando, aquí anda con su flow, me dice él. Y me mandó un video de mi papá iba caminando saludando a unas personas. Me mandó ese video y después me dice, es tu tío que me está atendiendo, Bartolo. Y yo le estamos hablando, chelchando, riendo, y yo le digo, dale mucha propina a mi tío, le dije yo. Y después, a las 12:44, que fue que pasó todo, él me llama. Estamos hablando normal por WhatsApp, riéndonos y conversando y cosas. Y él me llama y me dice, Vanessa, llama a Anthony mi hermano, que aquí pasó una tragedia, me dice él. Y yo escucho por el otro lado del teléfono que está llamando, dice una señora, llamen al 911. Y yo llamando mucho tiempo a mi primo, a mi prima, a los hijos de Bartolo. Después mi prima me contestó y yo le cuento a ella. Y mi primo viene y me viene a buscar y vamos allá al Yexé. Me imagino que el camino con el corazón exaltado. Porque cuando tú escuchas una llamada así, cuando llegas, ¿qué panorama encuentran? ¿Cómo fue el proceso? A mi papá lo vinimos a encontrar ya después de 2 días porque mis hermanos lo buscaron en todos los hospitales, en clínicas. Y ya yo cansada de estar para ahí en Yexé, yo dije, yo me voy para Inasís. Y allá me quedé en Inasís hasta que mencionaron el nombre de mi papá y en una lista. ¿Cómo fue ese momento cuando tú llegas a Yexé? Porque una cosa es la llamada y otra cuando tú llegas que ves que se cayó todo. Sí, cuando que se yo colapsó el techo. Cuando tú llegas y ves ese escenario y sabes que tu papi está allá adentro. Cuando yo vi que me acerqué por esa puerta principal, yo nada más dije, ahí no quedó nadie vivo, nadie. Pero yo nunca di a mi papá por muerto. Yo le pedí mucho a Dios. Yo le pedí mucho a Dios que le diera una oportunidad a mi papá. Mucho, mucho. Y mi hermana también, que es cristiana, Nicauri Reyes. Y mi hermana nunca salió de la casa, se quedó ahí orando y orando. Bueno, sí, ella fue al Yexé, pero después en la casa se quedó orando. De todo este proceso, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil con que lidiar de todo esto? Mi niño, que me pregunta mucho por mi papá, porque que cuando yo tuve a mi hijo, ya mi hijo tenía 10 meses, yo vine a vivir con mi papá aquí a la casa, bueno, otra casa que tiene allí. Y mi hijo siempre, cuando se levanta, me dice que mami y papi está ahí. Y eso ha sido muy triste y muy doloroso para nosotros, de verdad. Me dices que quien te informó fue El papá de mi niño más grande, Janiel. Que estaba dentro de la discoteca. Él estaba ahí. ¿Él sufrió alguna lesión? ¿Cómo está él? Él no sufrió lesión porque él, en ese instante, él le están cayendo arenilla del techo y le cayó un pedazo de escombro aquí, le cayó. En eso él se para con la persona que él andaba y le preguntan a la seguridad que si está temblando la tierra. Entonces ellos dicen, no, vámonos de aquí. Cuando ellos salen, ahí se desprendió del techo completo. Pudieron salvar su vida por esa situación. Gracias a Dios. Ha sido un proceso muy doloroso. Bartolo, tu tío, 2 meses ingresado. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo lo ves? Yo fui, cuando él vino del médico ya, yo fui a verlo y lo vi muy estable. Él se está recuperando bien, gracias a Dios. ¿Han dicho algo él de la situación de la discoteca? ¿Ha visto algo de todo lo que está pasando? Él simplemente le dijo a mi hermano que esa discoteca la iban a cerrar. Y si ellos la iban a cerrar era porque no estaba en buen estado. La iban a cerrar por un largo tiempo. Él le dijo a su esposa también que esa discoteca la iban a cerrar, que él se iba a quedar sin trabajo. Porque la tenían que reparar. Porque ellos sabían que eso no estaba bien.
Y aún así seguían laborando, no debieron. No debieron, porque ellos decían que Yesé no era cliente, ellos eran su familia. ¿Y por qué no cuidó su familia? Es lo que yo le digo a Antonio Espaillá. ¿Por qué no cuidaste de tu familia? ¿Tú sientes que a nivel general, cómo ha sido qué tú percibes de ellos durante todo este proceso, lo que has podido ver en redes, en las noticias? ¿Qué tú percibes? Ellos no han sido realmente leal, porque él sabiendo que es culpable, ni siquiera debió de poner abogado, que es lo que yo digo. Él debió de entregarse a la justicia y sabe que él es culpable, porque él lo sabe porque Gregory enseñó su celular allá en la Procuraduría y ahí están todas las pruebas. Hubo medida de coerción, garantía económica e impedimento de salida. Obviamente, la medida de coerción es el inicio del proceso y hay muchas medidas y la más gravosa es la prisión. Si se aplica una, no implica que no haya un proceso, ya el proceso se inició de investigación. Pero, ¿cómo te sientes tú con la decisión tomada por el tribunal con la medida de coerción? De verdad que muy indignada, porque es que ellos tienen toda la prueba de ese caso. Esa jueza que declaró eso no lo hizo bien de verdad, porque ella tiene toda la prueba. Ellos saben que eso fue negligencia y eso fue voluntario, no como ellos dicen de que involuntario. Eso no fue involuntario porque es que él sabía la condición de su negocio. ¿Cómo va a ser que yo vivo en esta casa y veo que están cayendo escombros del techo? Yo voy a seguir viviendo aquí. Yo tengo que salir y reparar mi casa. Ellos debieron de cerrar eso y esa jueza no hizo su trabajo bien. ¿Ustedes están demandando? Sí, desde el primer día pusimos la querella. ¿Cómo es para ti ver todas las noticias y pensar que estás siendo parte de una manera u otra por tu papá? Y constantemente estar reviviendo y reviviendo, y con los videos, y con la denuncia, y con el caso, y que ahora habló fulano y ahora habló fulanita. ¿Cómo es para ti manejar todo eso? No sabe que me da mucha impotencia ver todo eso que dicen y cómo defienden a ese señor algunas personas. Porque como yo digo, como esas personas que hablan así, no tuvieron un familiar que murió ahí, no fueron ahí nacidas a identificar un cuerpo como me tocó a mí identificar al de mi papá. Eso debe ser muy difícil, Vanessa. Óyeme, muy difícil. Había muchos cuerpos cuando fuiste. Sí, muchísimo. Y yo ni siquiera conocía a mi papá. No lo conocía. Yo tuve que darle Zoom. Mi papá tenía una verruguita aquí, por eso lo conocí. Y porque aquí también su parte de aquí de su cabeza. Pero mi papá quedó completamente desfigurado. Y nadie sabe lo que yo sentí en ese momento. Eso es una imagen que no se olvida. No, eso está aquí en mi cabeza. En mi cabeza. Yo lo tenía en mi celular, pero mi niño me formateó el teléfono. Y gracias a Dios, porque yo no quería estar mirando, no quería estar mirando eso. Pero está aquí, como dices tú. Porque fue a mí que me tocó y mi hermano le entregaron el cuerpo, mi hermano y yo. Como era un hombre tan alegre y de tanta actitud, tú tienes muchos videos de él. Sí. ¿Cómo es esa parte de tú tener a alguien aquí mirando videos constantemente? Eso debe ser muy, muy doloroso también para ti. Sí, pero lo siento como cerca de mí, yo viendo esos videos y así los recuerdo, porque mi papá fue un hombre muy bueno, muy alegre. Así lo recuerdo, aunque lloro cuando veo esos videos, pero no quiero borrar esos videos. Tú tratas de mantenerte, me lo habías dicho fuera de cámara, de no llorar delante de tus niños, para evitar que el pequeño pues haga preguntas que son difíciles de responder. Pero entonces significa que estás cargada, estás recibiendo algún tipo de ayuda, terapia psicológica para manejar todo esto que llegó de golpe a tu vida y una pérdida tan grande como la de un papá.
Sí, las personas de Supérate, yo han venido aquí varias veces, del programa de Supérate. Y ya también le dieron el bono a ustedes. De los 30.000, todavía. Todavía, pero sí estoy en la lista. Está en la lista. De que califico, sí. Algo que tú le quieras decir a la gente que está viendo esta entrevista del proceso, de tu papá, de lo que estás viviendo, algo que tú quieras comunicar que yo no te haya preguntado, que sea importante para ti. Yo quiero decirle a las personas que de verdad valoren a su mamá y a su papá, porque cuando uno pierde a un padre, se lleva la mitad del corazón de uno, de verdad. Nadie sabe lo que uno vive aquí cuando uno se encierra. Es algo muy fuerte. Se siente ese vacío. Sí. Así es. No quiero pasar por alto, porque fue el tema en los últimos días, de la parte del acuerdo económico en que los propietarios le dieron a algunos miembros de la orquesta de Rubí Pérez, incluyendo a su hija como miembro de la orquesta, y lo que implicaría no demandar civilmente por parte de ellos. ¿Esa acción tienes alguna consideración al respecto? Obviamente cada quien es libre de accionar como considere, y eso se respeta. Pero en tu caso, ¿qué piensas? Es como tú dices, cada quien es libre de hacer lo que le plazca realmente. Ella sabrá por qué lo hizo, porque lo recibió, su dinero, para los músicos y eso. Vanessa, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias. Vanessa es muy tímida. Creo que nunca había hablado en cámara tampoco. Nunca. Y sin embargo nos dedicó este tiempo y ahí conteniendo las Y lágrimas también. Hablé mucho. Sí, hablaste mucho. Y te lo agradezco porque así como tu padre es inolvidable para ustedes, yo creo que conociéndolo un poquito más también lo va a hacer para muchas personas que vean esa entrevista. Yo tuve el mejor papá del mundo. De verdad que la edad que tengo, mi papá nunca se descuidó de nosotros. De ninguno de mis hermanos, siempre estaba ahí. Y esa es una manera de vivir para siempre. Así mismo es. Vanessa, gracias. Y a ustedes gracias por su tiempo, a esta entrevista, de esas historias que tenemos que conocer, otras, como les decía, que no debemos olvidar. Y en este caso, conocer un poquito más de Fernando Reyes, un hombre que dedicó su vida a trabajar para sostener a su familia en Jet Set. Y ahí, paradójicamente, perdió también la vida. Será hasta la próxima. Muy buen resto del día o de la noche, dependiendo de la hora que lo vea. Bye bye.